Solamente que el factor tiempo es el tema ahora, porque tenemos el examen a las 16 y vamos a tratar de ir rápido entre comillas, pero por supuesto si es que tienen alguna duda o alguna consulta, vamos a parar y explicar. ¿Pueden ver toda mi presentación? Sí, profe, se ve. Bien, yo considero esta práctica una de las más importantes porque eh, realmente el valor que tiene la buena toma de muestra es, al fin y al cabo, lo más importante para el paciente, ¿verdad? Porque en base a eso, ustedes van a tratar a sus pacientes en base a una buena toma, ¿verdad? Si es que se empieza por una mala toma de muestras, ahí ya nos fuimos. O sea, ahí ya el tratamiento es diferente, puede ser un tratamiento innecesario, puede significar una hospitalización innecesaria para el paciente. Y eso también, aparte de eso, genera muchos gastos al paciente y el paciente puede complicarse estando internado, o sea, con la estadía hospitalaria, con los días internado en el hospital, puede adquirir una IAAS también, aparte de todo. Y al fin, el paciente puede morir por una mala toma de muestra, aunque no lo crean, ¿verdad? Eh, Bien, en este apartado entonces vamos a tocar no solamente la toma, o sea, cómo se obtiene la muestra, sino también cómo se transporta, si se utiliza algún medio de transporte o se utiliza la temperatura para conservar a las muestras. Mira, dependiendo de qué tipo de muestra sea, ¿verdad? Y vamos a ir viendo eso. Bien, esto como les mencioné, la extracción, manejo y transporte de las muestras son factores claves que condicionan la exactitud de los análisis clínicos de laboratorio y por tanto la calidad de atención al paciente. Al fin y al cabo el paciente es, ¿verdad? Eh, Al paciente damos todo al hacer una buena toma, ¿verdad? Y no solo queda en el personal de laboratorio realizar estos procedimientos de obtención de muestras, sino también ustedes como médicos, futuros médicos, van a realizar procedimientos de toma de muestras de LCR, líquido articular, toracocentesis y otros procedimientos invasivos, ¿verdad? Que quedan en sus manos. Eh, También otras muestras que el médico puede tomar son las muestras de sangre para hemocultivo, ¿verdad? En el caso de que no haya personal eh, calificado que pueda hacer, entonces el médico entonces puede tomar la posta y o sea, puede realizar la toma de muestra de sangre para hemocultivo. Entonces es importante entender bien estas indicaciones que voy a ir dando, ¿verdad? O sea, como voy a explicar más adelante, cómo se realiza correctamente la toma de muestra de sangre para el cultivo. Y los otros también que corresponden a los médicos, ¿verdad? ¿Qué espera entonces? ¿Qué van a esperar ustedes cuando sean médicos? Del resultado del laboratorio que les va a servir para orientar el diagnóstico y el tratamiento oportuno de ese paciente que está acudiendo por una enfermedad infecciosa X. Resultados confiables, ¿verdad? Un resultado correcto, un tratamiento correcto y una recuperación exitosa del paciente, éxito terapéutico. En eso se basan los resultados confiables. Información oportuna, información rápida. Por ejemplo, llega un paciente al hospital en el área de urgencias con síndromes meningios, se le realiza punción lumbar, se envía el LCR al laboratorio
y el personal que está de guardia en el laboratorio realiza rápidamente de esa muestra del SDR el citoquímico y la coloración de Gram. Entonces, rápidamente por teléfono llama y le comunica al médico que en el Gram se observan cocos gram positivos o diplococos gram negativos o bacilos gram negativos. Personal calificado, personal que haya realizado alguna pasantía, especialidad o máster o PhD en el área de microbiología y que tenga experiencia en el laboratorio. No una persona que recién se recibió, por ejemplo, no puede entrar a trabajar en el laboratorio de microbiología porque no tiene las bases científicas, o sea, tiene algo de la facultad, pero no lo suficiente. Y para el tema del laboratorio de microbiología, el personal tiene que tener más conocimiento, más experiencia. Entonces, no cualquiera puede realizar estos estudios de análisis microbiológico, ¿sí? A eso se refiere personal calificado. Porque en base a los conocimientos, pues en base a los conocimientos y experiencias, uno puede identificar una estructura, por ejemplo, en un examen directo, por ejemplo. Una tinta china, un LSD, por ejemplo. Si yo no sé qué es una levadura llamada Cryptococcus y que tiene una cápsula que me puede indicar la tinta china, entonces con la tinta china yo puedo ver esa cápsula refringente. Si yo no sé eso, entonces no soy un personal calificado, por ejemplo. Y eso puede pasar si la persona no está preparada. Puede ver elementos laboriformes en un LSR, por ejemplo. El Cryptococcus es un hongo que causa meningitis en pacientes inmunocomprometidos. Y si es que una persona ve en el LSR unos elementos laboriformes, no va a dejar pasar. Pero si es que tiene conocimiento que pueden haber hongos circulares, redondos en el LSR, puede estar sugiriendo una criptococosis, una meningitis a criptococos. Entonces, rápidamente ese personal, si está calificado, le realiza una tinción de tinta china a esa muestra del LSR y ahí ya confirma el hallazgo. Eso vamos a ver puntualmente en la unidad de hongos, de micología. Y técnicas adecuadas y modernas, ustedes ya más o menos manejan esto porque ya vimos con las clases prácticas de cocos gram positivos, bacilos gram negativos, algunas de las técnicas convencionales que se realizan, ¿verdad? Partiendo siempre de la coloración de Gram, el aislamiento e identificación de las bacterias que se puede hacer por métodos convencionales, o sea, clásicos que tienen, o sea, tardan un poco, ¿verdad? Si bien es cierto, tienen buena sensibilidad y especificidad, esos métodos sirven en el laboratorio, solamente que tardan un poco, versus otros métodos modernos, como el BITE, que identifica en 6 horas un bacilo gram negativo y un coco en 6 horas y nos da ya la sensibilidad. También el Malditov, que en 2 minutos a 2 horas ya nos dice el nombre de la bacteria. Entonces, el médico, eso espera el laboratorio, ¿verdad? Todo esto que estamos mencionando aquí, ¿verdad? Resultado confiable partiendo de una persona calificada, una persona capaz, preparada para realizar este tipo de análisis. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase práctica virtual? Es obtener toda la información posible de calidad y clínicamente útil, fiable en todo el proceso que va a estar bajo un control, ¿verdad? Esto también puede referirse, por un lado, al control de calidad que se realiza en el laboratorio de microbiología. Por ejemplo, para medir la calidad de los discos de antibióticos se utilizan unas cepas llamadas ATCC. Con esas cepas ATCC yo puedo ver si es que ese antibiótico sirve aún, ese disco de antibiótico, ese papel de filtro impregnado con el antibiótico no decayó, por ejemplo, porque hay ciertos antibióticos como los carbapenémicos que si es que no están conservados a una buena temperatura, decaen.
O sea, inicialmente tienen una carga que después puede, puede caer, o sea, pues se desnaturaliza rápidamente la estructura de los farmacogenómicos si no se conserva bien, ¿verdad? Y eso me puede dar falsos sensibles, eh, falsos resistentes, perdón, en el antibiograma. Entonces yo uso unas cepas ATCC, American Type Culture Collection, del inglés, que me sirven, me ayudan para poder decir, este antibiótico decayó, pasa el rango de confianza. Yo mido el halo y había sido, tiene el halo de meropenem en una E. coli, por ejemplo, 25922. Yo miro el halo de división y me da como un halo de 15 milímetros de diámetro. Y eso ya va, o sea, ese carbapenémico ya no me sirve prácticamente porque está fuera del rango normal de lo que me debería dar un carbapenémico eh, estando conservado adecuadamente, ¿verdad? O sea, me tendría que haber dado un halo de 30, por ejemplo. No sé si están entendiendo lo que estoy explicando. Me paran nomás y dejen. A eso se llama o sea, el objetivo fiable, que se realice un control de calidad, ¿verdad? De todos los procesos que yo hago en el laboratorio. Siempre tengo que tener un control positivo y un control negativo. Por si el reactivo me esté fallando o el lote esté fallando. A eso se refiere. Con tal información relevante y precisa para facilitar su correcta interpretación. Por ejemplo, comentarios que se pueden agregar en el pie de página de los informes, sugerencias, valores de referencia, esos puntos de corte mismos que nosotros vimos, cuándo es sensible, cuándo es resistente, eso se pone en la interpretación. O sea, de un antibiograma, se aísla, por ejemplo, en un urocultivo. En el gram se observan posibles gram negativos. Recuento de colonias mayor a 100.000 unidades formadas colonias. En el cultivo se pone, se aísla Escherichia coli sensible a tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Verdad? Sensible a ampicilina, surfactán, acetoxima, cefotaxima, etcétera. ¿Verdad? Y eso ya le está ayudando al médico para poder utilizar esas drogas a las cuales esa bacteria es sensible. Y de repente, por ejemplo, si hay dos bacterias en el urocultivo, lo que se suele hacer es, se sugiere una nueva toma de muestra previa a buena higiene juntando el chorro medio. O sea, eso en el caso de que no se sepa nada del paciente, pero lo ideal es que se le haya comunicación entre el laboratorio y el médico, ¿verdad? Por si acaso haya una anomalía estructural en la vía urinaria de ese paciente. Porque si es así, esas dos bacterias que se aíslan en la orina, en un recuento significativo pueden ser causantes de infecciones urinarias, ambas bacterias, ambos géneros y especies. Por ejemplo, una E. coli con una Klebsiella pneumoniae puede estar, por ejemplo, en un urocultivo, en un recuento alto. Y en una persona que tiene una anomalía estructural en la vía urinaria o tiene alguna condición vejiga neurogénica, por ejemplo, o reflujo vesicouretral, ese tipo de condiciones, o hipertrofia prostática benigna o maligna, eso puede ayudar al laboratorio para poder interpretar esos hallazgos y que dé respuesta a la indicación médica que originó la petición. O sea, de acuerdo a lo que ustedes piden, entonces se les da en el laboratorio. Ahora, si ustedes quieren cultivo de orina, se les hace el urocultivo. Si quieren cultivo de secreción purulenta, se les realiza y se buscan los patógenos causantes de infecciones de piel, por ejemplo, o en el SR, todos los patógenos responsables de meningitis, y eso ya va a depender también de los datos que se aporten en el pedido médico, ¿verdad? En el pedido que ustedes en un futuro, no muy lejano cuando sean médicos, van a generar esos pedidos. El nombre del paciente, que vamos a ver más adelante, el nombre del paciente, edad, sexo, si está internado o no, de qué sala proviene, si tiene alguna enfermedad de base, si tiene algún factor de riesgo, si está con algún tratamiento antibiótico o está con algún corticoide o con algún antifúngico. Toda esa información es útil al laboratorio porque en base a eso se puede guiar el personal que está en el laboratorio para poder, o sea, tiene todo en cuenta esa información para poder interpretar los hallazgos, ¿sí? Entonces así ganamos nosotros, ganan ustedes, ganan los pacientes.
cuando hay buena comunicación entre profesionales del laboratorio y los médicos, así se trabaja súper bien. Bueno, las etapas del laboratorio, etapas en el proceso del laboratorio, tenemos tres etapas: la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Entonces, esto nos da el correcto seguimiento de estos pasos, entonces nos garantiza la calidad de los resultados. O sea, si yo parto de una mala toma, entonces ya garantizo un resultado de mala calidad. Y si yo parto de una buena toma en la etapa preanalítica, buena toma de muestra, transporte al laboratorio, conservación y transporte al laboratorio, entonces estoy garantizando una buena calidad, ¿verdad? Después el procesamiento en la etapa analítica, el cultivo, o sea, el aislamiento de la bacteria, la identificación y la sensibilidad, y luego el informe, que sería en la parte post-analítica, informe de interpretación. Pero si bien es cierto, no solamente puede haber errores en la etapa preanalítica, también puede haber errores en la etapa analítica. Y como también así puede haber errores en la etapa postanalítica, donde se informa el resultado. Puede una persona que no tiene buen conocimiento del área puede informar erróneamente los resultados. Y vamos a ver más adelante y poner ejemplos. Todo esto se utiliza al fin y al cabo entonces para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Y es importante que estos pasos se cumplan a cabalidad, tanto la etapa preanalítica, la etapa analítica y la postanalítica. Si una de estas etapas tiene algún error, entonces el resultado puede ser negativo para el paciente, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta en esta etapa del proceso analítico, en esta etapa del proceso analítico, que es la etapa preanalítica? Y desde mi punto de vista, uno de los más importantes. No digo que los otros no sean importantes, ¿verdad? Pero desde aquí se parte para un buen resultado, buen tratamiento y éxito terapéutico. ¿Qué tenemos en cuenta entonces en la etapa preanalítica? El pedido médico que ustedes en un futuro no muy lejano van a realizar. ¿Qué hay que tener en cuenta en ese pedido médico? Siempre la muestra tiene que ser representativa del proceso infeccioso. Entonces, cuando sean médicos, que por favor no me hagan esto que suelen hacer sus colegas. No es que quiera hablar, ¿verdad? Pero yo les pongo como ejemplo a algunos de sus colegas que mandan los hisopados de úlceras de pie, por ejemplo, en los pacientes que tienen pie del diabético, ¿verdad? En ese tipo de pacientes los hisopados no tienen ningún tipo de relevancia. O sea, no es una muestra representativa del proceso infeccioso. Si esa persona está cursando con un proceso infeccioso, la muestra ideal es la biopsia. Si no se puede realizar la biopsia, entonces de una zona donde ustedes van a ver un proceso activo de infección, donde está inflamado el tejido, y no un tejido necrótico tampoco, ¿verdad? La biopsia es una de las muestras más importantes y uno de los procedimientos más importantes en estos casos, del ejemplo que estoy dando. Y por otro lado, si no se puede, está la aspiración en el caso de una úlcera abierta, por ejemplo. Alguna vez ya habrán visto un paciente diabético con una úlcera en el pie, una úlcera abierta. En ese tipo de pacientes también se puede aspirar la secreción, pero sin la aguja de la jeringa. Se le quita la aguja y se aspira solamente con la jeringa, ¿verdad? Obviamente, previa buena higiene, lavando previamente con solución salina estéril, limpiando con gasa, de esa forma, ¿verdad? Ese ejemplo, entonces, se refiere a una muestra representativa del proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque si es una muestra superficial como son los hisopados, se va a obtener unos aislamientos de diferentes tipos de bacterias. Sí, se pueden aislar enterobacterias como Proto, E. coli, Klebsiella pneumoniae, enterobacterias que no representan Staphylococcus coagulasa negativa también.
que son bacterias que no, si se aíslan de una zona superficial, no representan el proceso infeccioso. Entonces la muestra, no, por ende la muestra me indica que no es una muestra representativa del proceso infeccioso. Por otro lado, tenemos la obtención de muestra, que les mencioné que se puede realizar en el caso de la úlcera abierta por biopsia y por aspiradora. Cuando se obtiene la muestra, se recolecta la muestra, se transporta dependiendo del tipo de muestra. Si es una biopsia, se pone en solución salina estéril y se envía inmediatamente al laboratorio. No se le pone ningún tipo de conservantes, ni de medio de transporte, ni nada. Sí, lo máximo que se puede hacer es llevar a una temperatura de 4 a 8 más o menos, o a temperatura de ambiente, no importa. Sí se va a procesar inmediatamente, ¿verdad? La muestra de biopsia o la aspirada. Bien, algunos aspectos diferenciales en el laboratorio de bacteriología, hay gran diversidad de muestras. ¿Esto qué significa? Que se pueden enviar muestras de orina, muestras de heces, muestras de sangre para cultivo. O sea, eso se toma ahí en el frasco, ya se manda, ¿verdad? Muestra del líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, ascítico, eh, eh, secreciones purulentas, de infecciones de piel, de otitis, una gran variedad de muestras. Y cada muestra tiene una forma de procesar, o sea, tiene diferentes métodos diagnósticos aplicables. O sea, yo puedo realizar de la orina, yo puedo realizar cultivo, por ejemplo. De una muestra de secreción vaginal, yo puedo realizar en secreción cervical, puedo realizar cultivo, puedo realizar, dependiendo de en qué estoy pensando, en una uretritis, en una endocervicitis por una clamidia, uraplasma o micoplasma, o sea, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoeae. Entonces, por un lado tengo el cultivo, ¿verdad? Por otro lado tengo los métodos rápidos, los métodos moleculares. O sea, dependiendo de la muestra, yo puedo aplicar mis diferentes métodos. Como ejemplo, que quede grabado nada más la secreción endocervical, donde la clamidia, por ejemplo, no es cultivable, ¿verdad? Pero se pueden realizar métodos, por ejemplo, como la inmunofluorescencia directa, que son anticuerpos monoclonales dirigidos contra los antígenos de la clamidia. Entonces, ese es un método diferente al cultivo, por ejemplo. Y también, concomitantemente, yo puedo buscar en el cultivo de Neisseria gonorrhoeae, que es otro método. Y también puedo realizar métodos moleculares para detectar todos los patógenos posibles causantes de endocervicitis, uraplasma, micoplasma, y como mencioné, Neisseria gonorrhoeae también, y Clamidia trachomatis. Hasta aquí se está entendiendo todo lo que estoy diciendo. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Se está entendiendo todo? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, se entiende todo. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta en la etapa prototípica? Entonces, que son condiciones que debe cumplir una muestra para que sea apta, ¿verdad? Cuando se envía una muestra de orina, por ejemplo, al laboratorio, ¿qué tiene que tener? O sea, ¿qué se le tiene que tener? Se le tiene que explicar al paciente primeramente. ¿Cómo va a realizar esa toma de muestra? La toma de muestra de orina en el hombre se realiza de la siguiente manera. Se retrae el prepucio, se limpia con algodón embebido con agua estéril. El glande se limpia todo completamente y luego se desecha el primer chorro y se junta en un frasco de boca ancha, siempre retrayendo el prepucio, ¿verdad? En un frasco de boca ancha el chorro medio.
¿Por qué no el primer chorro? Porque en el primer chorro se eliminan las bacterias que forman parte de la microbiota distal de la uretra. Pueden estar enterococos, colinebacterias, bacilos gram negativos que pueden estar colonizando de forma transitoria. Esa microbiota se elimina con el primer chorro, junto con las células epiteliales. ¿Verdad? El chorro medio es la muestra más representativa para el urocultivo. Esa muestra del chorro medio se junta en un frasco de boca ancha. La muestra mínima es de 10 ml. O sea, menos de 10 ml no va a disminuir automáticamente la sensibilidad del urocultivo. Lo mínimo que necesito es 10 ml. Se junta 10 ml o más, se tapa y eso inmediatamente se envía al laboratorio. No tiene que estar más de 2 horas a temperatura ambiente. Si va a estar más de 2 horas a temperatura ambiente, se tiene que guardar en heladera o en un lugar donde esté conservado de 4 a 8 grados centígrados. Esa muestra de orina por 24 horas, hasta 24 horas. No puede ser más tampoco. Esa muestra de orina, al tomar, el paciente toma la muestra de orina y tiene que ponerle, o el personal de enfermería le pone el rótulo, ¿verdad? El rótulo del paciente Juan Pérez, edad, de dónde proviene, o sea, si es internado ambulatorio. Esos datos mínimamente, ¿verdad? Por el rótulo. ¿Sí? Y luego con el pedido médico van todos los otros datos, ¿verdad? Como en el caso del ejemplo de la orina, se envía solamente sin ningún tipo de conservante y se tiene que conservar, o sea, ningún tipo de conservante químico, por ejemplo, no se le añade, pero sí la temperatura sirve como conservante, ¿verdad? ¿Cómo actúa la temperatura? Actúa inhibiendo los posibles contaminantes que pueden haber, o sea, inhibición de la multiplicación de esas bacterias que pueden haber ahí y también el sobrecrecimiento de las bacterias que ya están. Porque ustedes saben que la orina es una muestra que no es, o sea, es una muestra no estéril. No es como el RCR que sí es estéril. Entonces, también impide el sobrecrecimiento de esas bacterias que están presentes en la orina, que están causando el proceso infeccioso, que están como colonizantes, ¿verdad? Porque el recuento de colonias me puede indicar una infección. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un inóculo bajo de bacterias en orina, dejo a temperatura ambiente mi muestra de orina por 24 horas, entonces esas bacterias que inicialmente estaban en bajo inóculo van a dividirse, van a sobrecrecer y eso al cultivar va a simular que hay una infección urinaria. O sea, supongamos que yo cultivo esa muestra al momento de la toma, ¿verdad? Y obtengo un recuento de 50 colonias, 50 unidades formadoras de colonia. Si dejo a temperatura ambiente, las bacterias van a sobrecrecer. Y si dejo 24 horas y cultivo luego, voy a obtener un crecimiento de mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. Y eso me va a indicar un falso positivo, sería una falsa infección urinaria, pero eso no se agarra de esa forma, en forma aislada, ¿verdad? La parte microbiológica, ustedes saben bien eso, de que tiene que ir acompañado de los signos y síntomas del paciente, si se puede realizar un estudio de imagen, una ecografía renal, y eso a ustedes les va a ayudar también en el seguimiento urinario, ¿verdad? Les va a ayudar para el diagnóstico de una IBU o de una ITU, una infección del tracto urinario. Bien, criterio para evaluar las muestras remitidas en condiciones aptas. Por ejemplo, una muestra que se envía al laboratorio que no está bien tapado, por ejemplo, y la orina toda derramada, esa muestra se debe rechazar. O un frasco que está roto, por ejemplo. Ese tipo de muestras no son aptas porque sufrieron algún tipo de deterioro en el transporte o no se conservó bien, por ejemplo, o como les mencioné, que el paciente tomó la muestra, o sea, a la noche tomó la muestra de orina, orinó en el frasco y dejó a temperatura ambiente y a la mañana se levanta y lleva al laboratorio. Eso es también una indicación para rechazar esa muestra, ¿verdad? Porque no es apta, no estuvo en condiciones aptas. También esas muestras que no tienen identificación, no tienen el nombre del paciente, por ejemplo. Ese tipo de muestras también se rechazan.
Eh, si es en el caso de la orina que se puede tomar fácilmente, ¿verdad? Pero si es una muestra de LCR, se procesa y se espera a hablar con el médico. Las muestras invasivas no se rechazan. Sí, las muestras de orina que se pueden volver a tomar como menciona. Entonces tiene que ser una muestra adecuada para el estudio, no para urocultivo, por ejemplo, no una muestra de orina del primer chorro, no sirve. Tiene que ser una muestra de orina del chorro medio. Muestra que cumplen los criterios de muestra representativa, que tiene que ser la primera orina de la mañana, eso también no olvides. Sí, estamos hablando todo, implicando algo más fácil, ¿verdad? Para entender. Muestras que cumplen los criterios de muestra representativa, la cantidad mínima tiene que ser 10 ml de orina. O sea, esa es una muestra representativa. Y también tiene que ser una muestra de la mañana. La primera orina de la mañana tiene que ser. Al decir la primera orina de la mañana, me refiero al que al despertar, orina el primer chorro afuera y el chorro medio en el frasco. Y si es que yo no tuve, o sea, no pude a la mañana, debo tener una retención urinaria mínimamente de 2 horas para poder tomar una muestra de orina para el estudio de urocultivo. No tiene que ser una orina, cualquier orina del día, ¿verdad? Tiene que ser una con retención urinaria de 2 horas por el efecto dilutor que tiene la orina, ¿verdad? Si yo tomo agua, diluyo mi orina. Entonces, si hay bacterias y se cultiva una muestra casual, o sea, una muestra que no sé, donde no se tuvo en cuenta la retención urinaria de 2 horas, puedo tener un recuento muy bajo. Y ese recuento muy bajo me puede indicar una colonización y la persona que está en el laboratorio mismo puede decir, es una colonización. Tiene pocos leucocitos, bajo recuento y es una colonización. Había sido que el paciente estaba con una feroz IBU. Entonces, hay que tener en cuenta eso de la retención urinaria. Mínima de 2 horas. Bien. Estas son vamos a nombrar algunas condiciones generales para la recolección, rótulo y transporte, ¿verdad? Que tiene que tener el pedido médico. Ustedes, chicos, tienen que tener en cuenta que cuando sean profesionales, esto tienen que cumplir a cabalidad para que funcione este sistema, ¿verdad? Para que haya una buena conexión entre el laboratorio de ustedes y, al fin y al cabo, un buen resultado, un resultado de confianza, de calidad y un tratamiento adecuado para el paciente que se traduce en un éxito terapéutico. ¿Qué tiene que tener el pedido médico? Del paciente, número de documento, nombre y apellido del paciente, edad, sexo, qué tipo, como les había mencionado, enfermedad de base, si tiene algún inmunocompromiso, si es que tiene alguna inmunodeficiencia del tipo primaria o secundaria, si está con tratamiento antibiótico es clave que pongan, es crucial. Y cuántos días está con ese antibiótico, con ese tratamiento, si está tomando o no corticoides. Y la fecha de internación, o sea, qué día ingresó y por lo menos qué día ingresó, cuántos días de internación, o sea, cuántos días de internación tiene el paciente. Porque teniendo todo en cuenta, o sea, teniendo en cuenta esos datos también me puede indicar, por ejemplo, una IAAS, que el paciente esté desarrollando bien una IAAS. O sea, esto es muy importante que ustedes lo pongan, especialmente el tratamiento antibiótico, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso, también el personal del laboratorio va a tener en cuenta ese tratamiento para poder, en el caso de que se aísle una bacteria, por ejemplo, de la sangre, una pseudomonas aeruginosa, productora de metalobeta-lactamasa, se aísla del hemocultivo de un paciente de 80 años que ingresó por un distrés respiratorio y tuvo que ser intubado porque estaba saturando menos del 90%, y a días después desarrolló una neumonía y se aislaron de los cultivos bacilos negativos, productores de metalobeta-lactamasa, y justamente el paciente estaba tratado con carbapenémicos. La metalobeta-lactamasa es una enzima que hidroliza todos los beta-lactámicos.
Y el carbapenémico es una droga, o sea, inservible para ese tipo de bacterias. Entonces, rápidamente, si el personal del laboratorio sabe que está el paciente tratado con un carbapenémico, un meropenem, por ejemplo, ya rápidamente le sale resistente y llama al médico. Directamente le informa. El tratamiento que está usando no se está sirviendo por tal y tal motivo. Entonces hay que rotar en ese sentido, ¿verdad? Es importante que ustedes coloquen el tratamiento antibiótico. O en muchos casos, igual, si la bacteria es sensible, el tratamiento no funciona, el paciente sigue con fiebre. Eh, Eso ya mencioné en la parte de antimicrobianos, que no se está alcanzando la CIN porque el antimicrobiano no está llegando en el foco, no está alcanzando la CIN de la bacteria. Eh, y la muestra, ¿qué tipo de muestra es? ¿Cómo se tomó la muestra también? Es muy importante. Como les mencioné la parte de infección de piel y parte de blanda, en el caso de la úlcera del diabético, ¿verdad? Úlcera abierta en pacientes diabéticos. Úlcera de pie, en pie, de pacientes diabéticos. Y gérmenes que se desean investigar. Otra cosa es el pedido, o sea, el pedido médico también tiene que constar de esto, ¿verdad? De cómo se tomó la muestra, si es posible, ¿verdad? Si fue un aspirado, por ejemplo. Si es una secreción purulenta, fue tomado por aspiración y si se desea, por ejemplo, investigar Staphylococcus o Staphylococcus pseudo intermedio, por ejemplo, y ponen ahí el antecedente de que el paciente tuvo una mordedura de perro, por ejemplo, o una Pasteurella candy, por ejemplo, y el paciente fue mordido por un perro. Esos antecedentes sirven. Y, o sea, ese pedido se llama pedido direccionado. Es un pedido direccionado porque ya ustedes ponen la gente que ustedes están sospechando, la gente que está causando la infección de piel en ese paciente. Bien, momento ideal para la recolección de toma es siempre tienen que tener en cuenta que tiene que ser antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Hay ciertas situaciones particulares, como por ejemplo la búsqueda de estreptococo grupo B, por ejemplo, en ese tipo de pacientes muchas veces se les trata porque sin tener el cultivo, porque ya está la persona, la mamá ya está por parir, la embarazada. Entonces directamente se le trata y luego se le da una dosis de ampicilina y luego se manda el hisopado rectal para la búsqueda, la pesquisa de estreptococo grupo B. Por ejemplo, cuando los pacientes ya están en tratamiento, cuando ingresan ya siguen antibiótico y luego se les toma la muestra de hemocultivo, en especial en esos pacientes que tienen endocarditis subaguda o crónica. En ese tipo de pacientes es importante que se tome igual la muestra de hemocultivo, por más que el paciente esté tratado. Y también luego la extracción de los catéteres no se tienen que extraer antes de tomar la muestra de hemocultivo. Primero tiene que ser la muestra de hemocultivo y luego se extrae el catéter. Porque muchas veces cuando se extrae el catéter y se toma el hemocultivo, por esa vía, por donde está el catéter venoso periférico, pueden ingresar bacterias que están colonizando en esa zona y pueden generar bacterias transitorias. Entonces se aíslan al quitar el catéter y luego, posteriormente, al tomar el hemocultivo, se pueden agarrar bacterias que están transitoriamente circulando por culpa de la extracción del catéter y eso puede indicar una falsa bacteriemia. Entonces el médico la toma como una bacteriemia verdadera y le trata a ese paciente. Sin embargo, ese paciente no está cursando con ningún tipo de patología, no está con una bacteriemia verdadera, entonces se prolonga la estancia hospitalaria de ese paciente y corre riesgo de sufrir una IAAS dependiendo de dónde esté, ¿verdad? Si está en terapia intensiva o una coronaria, o si es pediatría, un UTI de unidad de terapia intensiva de pediatría o neonato. Otra cosa es que cuando se decide pedir una toma de hemocultivos,
siempre tiene que ser previa a la dosis siguiente del antibiótico. No tiene que ser cuando se administra o después de que se administra el antibiótico. Porque así no hay cero probabilidad de aislar bacterias. Muy difícil. A no ser que esa bacteria sea resistente a ese antibiótico. Pero no es lo ideal hacer eso. Tiene que ser siempre en las personas que están tratadas para que se le tome un hemocultivo. Se tiene que tomar esa muestra previa a la dosis del antibiótico. Bien, ¿qué se realiza en el laboratorio de microbiología? Se analiza o examina, se estudian las muestras clínicas que representan una parte del proceso infeccioso. No es que se extrae toda la pierna, por ejemplo, para estudiar, para buscar una bacteria en una úlcera de piel, en una, qué sé yo, en una gangrena gaseosa, por ejemplo. Se toma solamente una parte de esa... Profe, de repente parece que se escucha mucha interferencia en el fondo. Son vehículos nomás que están pasando, porque estoy sobre la calle, bueno. Pero preguntame nomás si es que no escuchaste alguna parte importante o si me mudo de vuelta, no sé. ¿Me puedo ir más hacia allá o me puedo alejar un poco más? Pero tengo miedo nomás que la señal de internet se corte, porque estoy con wifi. Bueno, tranquila, profe. No, de repente si no escuchan algunas partes de lo que menciono, ¿verdad? Me preguntan nomás, no hay problema con eso. Entonces se toma una parte de la muestra una parte del proceso, para una parte de la muestra de la lesión. En el ejemplo de las lesiones, de las infecciones de piel y partes, se toma una parte de la lesión para estudiar, ¿verdad? Eso se llama una muestra. Y se estudia para identificar, aislar o identificar bacterias que están relacionadas al proceso infeccioso. También, si es que ustedes presumen que sea un proceso infeccioso, se toma la muestra, se envía al laboratorio y todos los cultivos son negativos, por ejemplo, podemos estar frente a otras patologías, no solamente a un proceso infeccioso. Como que, por ejemplo, en el caso de las infecciones de piel, puede ser un CA de piel, puede ser una enfermedad autoinmune, o puede ser un problema en la inmunidad, por ejemplo, un pénfigo, por ejemplo, o una psoriasis, u otro tipo de problemas vasculares, úlcera vascular, por ejemplo. Eso se ve bastante en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Por su condición misma, ¿verdad? Que los médicos muchas veces se empeñan en que es un proceso infeccioso, es una bacteria que está causando la úlcera, pero sin embargo es un problema en las venas, ¿verdad? Entonces esa persona tiene que ir en un especialista en venas. Solamente esa persona le va a solucionar ese problema, ¿verdad? Y no un infectólogo o un clínico, ¿verdad? Pero sí, cuando pase por las manos de un clínico, ¿verdad? Le solicita el cultivo y los cultivos son todos negativos, no está cursando con un proceso infeccioso. Es un problema de los vasos, las venas. Pero es importante que pase por esos filtros, ¿verdad? En la correcta detección e identificación de agentes presentes en muestras, entonces, de otros orígenes, es importante para determinar el origen de las infecciones y, como mencioné, seguir a ese paciente, seguir el curso de su infección y tener en cuenta, dependiendo del germen aislado y de su sensibilidad, instaurar un tratamiento adecuado, ¿verdad? En el laboratorio de microbiología clínica, entonces, estas muestras las muestras recogidas de forma inadecuada sin evitar contaminaciones representan el problema más frecuente y serio para el laboratorio. Y por tanto, aquellos involucrados en la toma de muestras deben conocer, saber las pautas establecidas por el laboratorio de microbiología y cuyo rol es dar información para el diagnóstico y toma de conducta terapéutica. Esto es lo que siempre yo les digo, ¿verdad?
Siempre pongo el ejemplo de las muestras de secreciones purulentas, los hisopados versus los aspirados, ¿verdad? Siempre se van del lado del hisopado, ¿verdad? Y el hisopado, bueno, es una muestra representativa muchas veces del proceso infeccioso. Sí se puede usar hisopado, por ejemplo, en la búsqueda, hisopado nasal en la búsqueda intencionada de Staphylococcus aureus en personas que sufren columnolosis de repetición, por ejemplo. En ese tipo de situaciones sí es importante, ¿verdad? O en el caso de los hisopados rectales para búsqueda de bacterias multiresistentes de pacientes internados en terapia, IBR, KPC, o MRL, o búsqueda de estreptococcus grupo B. En esos casos, sí, en esas situaciones el hisopado es útil, pero en el caso de las infecciones de piel y partes blandas no es útil, porque se aíslan con colonizantes. No representan los elementos, no representan, eh, no tienen relación con el proceso infeccioso. Entonces, ese es nuestro problema en el laboratorio de microbiología clínica. Eh, la fase preanalítica, la mala toma, ese es el problema. Y eso tiene que ver con el conocimiento también y la educación de ese personal de blanco, ¿verdad? Si es que yo sé y recibo, me envían de qué sé yo, una unidad, por ejemplo, de terapia intensiva, un hisopado de escaras sacras, por ejemplo, de un paciente. Entonces yo tengo que llamar a esa persona, preguntar, averiguar quién tomó la muestra y tomó la licenciada, o tomó el médico de guardia, o tomó el técnico de laboratorio. Entonces, yo tengo que tratar de llegar a la persona quien tomó la muestra, la encargada de la toma de muestra, y explicarle que esa muestra es prácticamente inservible para el laboratorio de microbiología, y explicarle cuál es la forma correcta, la toma correcta de una muestra de una escara. Y el personal médico y de enfermería normalmente toman esas muestras en terapia, por ejemplo. Y entre el personal de laboratorio y personal médico y de enfermería tomamos en un 50-50% de las muestras de microbiología. Sí. Esto tiene un papel muy importante en la fase preanalítica, el conocimiento, el saber de todos estos pasos, que la toma de muestras. Y tiene que haber buena interacción, tiene que haber un equilibrio, digo bien, entre el microbiólogo, el médico y el paciente, ¿verdad? Esto tiene que haber un equilibrio siempre, ¿verdad? Si es que no hay una buena comunicación entre el médico y el microbiólogo, ahí ya nos vamos por mal camino. Tiene que haber una buena comunicación entre el médico y el microbiólogo. O sea, hay que romper el hielo. Acá en nuestro país al menos se ve bastante eso de que el microbiólogo está en el laboratorio, el médico está ahí en la sala del paciente. No hay buena comunicación. O sea, ahora actualmente se ve más, ¿verdad? Con las nuevas camadas, se ve más la buena interacción que hay entre los microbiólogos y los médicos. Y también tiene que haber buena conexión entre el médico y el paciente, por supuesto, ¿verdad? Y el microbiólogo y el paciente, en el caso de una buena toma, realizar una buena anamnesis, ¿verdad? Lo que suele pasar también es que en nuestro país pues, se habla guaraní y el español, ¿verdad? Entonces, en un hospital, por ejemplo, de alta complejidad, donde acuden personas del interior, entonces muchas veces lo que ocurre es que el médico no maneja el idioma guaraní. Entonces, a veces hay un problema en la comunicación y en sacarle la información a ese paciente. Entonces, eso tiene que tener muy en cuenta también, ¿verdad? Cuando trabaja. De que muchas veces el paciente no se quiere dar hablando en español. O no te cuenta todo, no te dice todo. Te dice solo una parte de su problema. Entonces, cuando una persona habla en su mismo idioma, o por lo menos trata de hablar, no les digo que hablen fluidamente, ¿verdad? Y no les digo tampoco que van a trabajar en un hospital donde exclusivamente se habla guaraní o algo así, pero solo les digo que en muchos casos a mí me pasó, por ejemplo, de que me fui a tomar muestras en dermatología y el médico, le pregunta al médico qué problema tiene el paciente y me dice que
Eh, esta lesión, por ejemplo, en el pie, inició como 15 días atrás y me dijo que absolutamente nada no tomó el paciente. Eh, y ese tipo de cosas. Entonces yo me voy y le hablo, pillo que habla guaraní, le pregunto y me cuenta. Sí, me fui en el médico naturalista y me dio como 20 sapos para ponerle a mi lesión, por ejemplo, así me dicen. El sapo para frotar por la lesión. Entonces, ahí vos sabés la verdadera, el verdadero, o sea, la verdadera información de ese paciente, ¿verdad? Porque muchas veces no se quieren dar, no se quieren dar. Entonces, muchísimas cuestiones van a haber en el ámbito profesional cuando se reciban, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me sorprende, ¿verdad? De los sapos, por ejemplo, que se utilizan así en las infecciones de piel, ¿verdad? Un fundamento científico no tengo, ¿verdad? No sé cuál es el fundamento científico de eso. Vamos a investigar más y llegar un poco. Bien, no sé si cómo estamos de tiempo, doctora Ana, así para ir acelerando más. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se te escucha, Rolando. ¿Y cuánto tiempo? La verdad que 1 hora ya estás dando de clase y creo que falta mucho. Ah, bueno, vamos a Tenés acelerar. media hora. Media hora, bueno. Ok. Bueno, esto ya hablamos muchísimas veces, ¿verdad? Del buen resultado y que depende de la toma de muestras y la buena identificación de las muestras, ¿verdad? Esto ya muchas veces ya mencioné, entonces ya voy a ir pasando. Vamos a ir al caracol de la cuestión. Esto ya hablamos, ¿verdad? De la buena comunicación que tiene que haber entre los profesionales de la salud, ¿verdad? Entre el microbiólogo, el paciente y el médico y el microbiólogo y el microbiólogo, el médico y el paciente. Esto tiene que completar sí o sí cuando sea médico, el pedido médico tiene que tener todo esto, ¿verdad? Ya mencionamos en láminas atrás, ¿verdad? ¿Qué tiene que contener el pedido médico? Nombre y apellido del paciente, fecha de toma, origen y tipo de material, estudios que se los solicitan, diagnóstico presuntivo no tiene que faltar, tratamiento antibiótico y, por supuesto, el nombre de ustedes y la firma, ¿verdad? Esto no tiene que faltar en el pedido médico, todo esto. ¿Qué tiene que tener la muestra? El rótulo tiene que tener, el rótulo tiene que tener el nombre del paciente, tipo de material, qué muestra es. Porque si nos identifican, por ejemplo, una orina, puede ser una muestra de líquido articular que le parece demasiado a la muestra de orina. Entonces tiene que poner, es una muestra de orina, nombre y apellido del paciente, fecha y hora de recolección. Todo eso tiene que ir por el rótulo. Bien, cuando se toma la muestra, entonces el médico mismo puede llevar, o la licenciada de enfermería puede llevar la muestra al laboratorio o el paciente, ¿verdad? Es importante que al tomar la muestra se derive al laboratorio, ¿verdad? Dependiendo del tipo de muestra, como mencioné, la orina no tiene que pasar 2 horas. La muestra de puto, por ejemplo, tampoco tiene que pasar 2 horas. Si va a pasar 2 horas a temperatura ambiente, se tiene que refrigerar. Si se toma una muestra de secreción vaginal, que se suele tomar una muestra con medio de transporte, entonces no hay problema. Se puede conservar mucho tiempo en temperatura ambiente. Pero lo ideal es que se procese dentro de las 24 horas, ¿verdad? En el caso de que se quieran estudiar bacterias fastidiosas, por ejemplo, en muestras estériles como el LSR, no tiene que pasar mucho tiempo afuera, o sea, se tiene que procesar lo antes posible y no se tiene que nunca refrigerar ese tipo de muestras porque pueden matar a estas bacterias. Por ejemplo, la Neisseria meningitis o el hemófilo de influenza en el LSR, si se refrigeran pueden morir. O la shigella es muy sensible en las muestras de heces. Si se refrigeran, o sea, si se pone de 4 a 8 grados centígrados en la heladera, entonces la shigella puede morir por eso. No hay que poner en la heladera la muestra de heces. Y por otro lado, si es que no se conserva bien, puede permitir
el sobrecrecimiento de bacterias en la microbiota normal, ¿verdad? Eso ocurre en las muestras de hisopado faríngeo, por ejemplo, que es donde hay mucha microbiota normal. Si es que yo no puedo cumplir con las pautas de conservación de muestras, o sea, si no puedo cumplir con eso, tengo que ir a las pautas de concentración de conservación, perdón, de muestras. Refrigeración, ¿qué muestras tengo que refrigerar? Orinas, catéteres, esputo, oval, traqueal. Esas muestras son muestras que pueden tener colonizantes. Entonces, y el recuento es importante. Entonces, para que no haya un falso recuento, entonces yo tengo que conservar. Del coprocultivo que les mencioné, por la shigella, ¿verdad? Puede morir si es que se guarda a temperatura de 4 a 8 grados. No es lo ideal. No es lo ideal refrigerar. Temperatura ambiente, materiales medios de transporte, secreciones vaginales, uretrales purulentas que les mencioné que no se deben tomar con hisopo, y líquidos de función. En cultivos automatizados también se tiene que dejar a temperatura ambiente porque si pongo en la estufa puede generar falsos negativos, porque si está la bacteria presente en el frasco de cultivo va a generar CO2 y al colocar en el equipo el detector de CO2 ya no va a poder detectar la formación de CO2, entonces me va a dar un falso negativo. Y en la estufa, líquidos, medios líquidos, por ejemplo, para búsqueda de anaerobios, muestras con tioglicolato y hemocultivos manuales. Solamente de ese tipo de muestras. Bien, esto ya mencionamos también, las muestras no deben recolectarse antes del tratamiento, o sea, deben recolectarse antes de la administración del tratamiento antibiótico. O si es que se inició ya el tratamiento, hay que suspender por mínimamente 48 horas para tomar una nueva muestra. Si es que es orina, no tiene que ser menos de 5 días, ¿verdad? Porque cuando tomamos un antimicrobiano puede estar, ese antimicrobiano se elimina por la orina por muchos días, ¿verdad? Y normalmente tienen una vida media larga, esos antimicrobianos. Entonces, no me sirve esa muestra si es que yo tomo una muestra de orina y están suspendiendo un tratamiento a las 48 horas, por ejemplo. No me va a servir, no voy a obtener desarrollo bacteriano. Y como había mencionado, si es que no se puede suspender, se toma justo antes de la administración de la siguiente dosis o en la concentración valle del antimicrobiano. Muestras, estoy ya mencionando también, ¿qué tipo de muestras son rechazadas? Transporte inadecuado. Muestra insuficiente, por ejemplo, orina tiene que ser 10 ml, si mando 1 ml, por ejemplo, se rechaza. Muestras que no están identificadas, muestras que no fueron remitidas a tiempo, que estuvieron a temperatura ambiente mucho tiempo. Contenedor inadecuado, por ejemplo, un frasco de Nescafé, por ejemplo, para realizar un orocultivo. Cuando una persona me lleva un frasco de Nescafé, por ejemplo, con orina para realizar un orocultivo, ya que ese frasco de Nescafé no es estéril, entonces no me sirve. Entonces se rechaza la muestra. Muestras no identificadas o mal identificadas. O sea, cuando se pone un nombre, por ejemplo, puede ser cualquiera. Juan, por ejemplo. O se borra el nombre. O sea, se pone el nombre de todos los datos y se borra, por ejemplo. O no se identifica. Entonces esa muestra se rechaza. No se rechaza si es una LSR. Sí se rechaza si es una muestra de fácil obtención, como por ejemplo muestras de heces, muestra de orina, esputo y otros. Todos los materiales entonces provenientes de una persona se consideran infecciosos, entonces se tienen que tomar en cuenta las normas de bioseguridad, ¿verdad? En ese sentido, cuando se toma una muestra, por ejemplo, de un forúnculo, un aspirado de forúnculo, nunca jamás se tiene que enviar la jeringa. Se tiene que colocar en un frasco de orina estéril. Y ese frasco se envía al laboratorio. No se manda la jeringa con la aguja porque eso puede correr riesgo para el personal del laboratorio. En el momento de cultivar la muestra se puede hincar, se puede clavar con la aguja a la persona y puede adquirir cualquier tipo de infección, ¿verdad? No sabemos por qué tiene el paciente. Entonces hay que tener los recaudos necesarios. Por todo lo anteriormente expuesto,
se rechazan muestras entre otras. Criterios de rechazo de muestras por el laboratorio: sin rotular o rotular inapropiadamente mencionamos, muestras derramadas o con un frasco roto o que no se tapó bien, enviadas sin medio de transporte, duplicadas en el transcurso de 24 horas. Por ejemplo, una muestra de orina que se envía, o sea, se envían 2 muestras de orina en menos de 24 horas, se rechaza la segunda orina porque no tiene importancia, relevancia eso, que se le cultive tras en un tiempo muy corto de tiempo. Sí se exceptúa el caso de un hemocultivo de un paciente que está cursando con una endocarditis subaguda. En ese tipo de pacientes se exceptúa todo tipo de... O sea, se exceptúa este caso, ¿verdad?, del procesamiento de las muestras en menos de 24 horas. Y como mencioné, las agujas y cualquier otro cortopunzante. Utensilios para toma de muestras: frasco hemo, vasos, o sea, frascos de plástico de boca ancha, estériles, corta uñas, bisturís, jeringas, hisopos, tubos. Estos son los materiales que vamos a utilizar para la toma de muestras. ¿Cómo se realiza la toma de hemocultivos? Normalmente se toman 2 a 3 muestras en un lapso de 24 horas. Y estos intervalos dependen de la urgencia del paciente, ¿verdad? O sea, con qué tipo de patología está cursando el paciente. Si está el paciente séptico, por ejemplo, o si el paciente está bien, con buen estado general. Entonces, de acuerdo a eso, se decide cuántos hemocultivos se van a tomar y cuánto tiempo. Y lo ideal es recoger la muestra una hora antes del pico febril, porque en el pico febril la inmunidad está atacando a esas bacterias que están en la sangre, entonces están matando a la mayoría de las bacterias. Entonces, si yo tomo en el pico febril, puede ser, lo más probable es que yo no tenga crecimiento bacteriano en mi hemocultivo. Pero si yo tomo una hora antes, que es cosa que es muy difícil de predecir, la fiebre es una hora antes, debo tratar de hacer, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo agarrar a la bacteria y puedo aislar a la bacteria. O sea, hay más probabilidades. Realizar extracciones antes de la administración de antibióticos, esto ya dijimos muchas veces, y se tiene que tomar en el valle o menor concentración plasmática del antimicrobiano en el caso de que no, en el caso de que sí o sí se tenga que realizar la extracción. En todos los casos, el volumen inocular del frasco debe mantener una relación 1 en 10 con respecto al volumen del frasco utilizado. Esto sí o sí. Para adultos, lo que normalmente se toma en un frasco para adultos, en los frascos que se utilizan para los equipos automatizados, es 10 ml de sangre. Es lo ideal. Si no se puede, obviamente menos, 9, 8 ml. No tiene que pasar la relación 1 en 10. ¿Por qué? Porque si yo paso esta relación 1 en 10, si yo coloco más de lo debido, el frasco de hemocultivo pues tiene una concentración de anticoagulante, ¿verdad? X. Si yo pongo de más y pasa esa relación 1 en 10, mi muestra puede coagular. Entonces ese hemocultivo me es inservible porque los coágulos atrapan las bacterias. Entonces no permite el desarrollo de las bacterias. Entonces, si no se cumple esta relación 1 en 10, como mencioné, entonces la relación 1 en 10, la sangre puede coagular en el frasco. Y eso ya fui ahí, ya coagula la sangre, atrapa bacterias y las bacterias no crecen. Y en los adultos serían de 10 ml lo ideal, y en las criaturas de 2 a 4 ml, ¿verdad? Y tienen la cantidad de caldo, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de frascos, para empezar. Están los pediátricos y están los adultos, ¿verdad? Los frascos de adultos. En el frasco del adulto mínimamente, como mencioné, idealmente tiene que ser 10 ml. En el frasco del pediátrico tiene que ser mínimamente 2 ml y 4 ml, si es que se puede, ¿verdad? Lo ideal. Es lo ideal. O sea,
No sé si me están entendiendo. Agregar muestra de sangre en el frasco, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? O sea, esta parte, perdón. Bueno, existen diferentes tipos de frascos. Está el aeróbico, el anaeróbico, el que se usa para micobacterias y el que se usa para hongos. En el caso de septicemia, meningitis, osteomielitis, artritis, neumonía, se toman sí o sí dos muestras, una anaerobia y otra aerobia. En el caso de que se sospeche una endocarditis bacteriana subaguda, sí o sí se tienen que tomar 3 muestras en 24 horas y se repiten si es que son negativas. Si es que estamos frente a una endocarditis bacteriana aguda, se toman 3 muestras en el lapso de 1 a 2 horas. Y obviamente antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Si es que se sospecha una bacteriemia sin foco o de origen desconocido y el paciente ya está con antibiótico, entonces se tiene que cultivar, o sea, se tiene que tomar varias muestras, varios frascos de un cultivo de 4 a 6 aproximadamente en 48 horas. Y sí o sí se tiene que incluir botellas con capacidad de dar condiciones anaeróbicas a la bacteria, ¿verdad? Porque pueden estar presentes anaerobios. En pacientes adultos sería eso. En pacientes pediátricos y recién nacidos se toman 2 muestras y en forma simultánea para poder realizar el diagnóstico de bacteriemia. Se toma menos cantidad de frascos y menos volumen por la volemia que tiene la criatura. Con relación a la volemia del adulto, que es aumentada, o sea, es más por eso, más cantidad de frascos y más ml de sangre. Hay situaciones especiales donde el paciente está anémico, por ejemplo, en ese tipo de casos se tiene que evaluar cuánto se va a tomar, cuántos ml de muestra de sangre se va a tomar. Hay que evaluar en esos casos. Bueno, ¿cómo se realiza el procedimiento de la toma para muestra de sangre para hemocultivos? Se lavan las manos con antisépticos, se selecciona o elige el sitio de punción, se colocan los guantes. Atiendan bien, primero se elige el sitio de punción y luego se colocan los guantes. O sea, lavado de manos, se coloca el torniquete, se elige el sitio de punción. Ahí recién, cuando tienen el sitio de punción, cuando encuentran el sitio de punción, ahí se colocan los guantes estériles y luego se toma, luego de realizar este procedimiento, no se vuelve a tocar palmar la vena, ¿sí? Porque se puede contaminar de vuelta la piel, pues. ¿Cómo se realiza la desinfección de la piel con alcohol de 70, que se deja actuar 30 a 60 segundos? Seguido de la aplicación de iodopovidona por al menos 2 minutos. Y tiene que ser sí o sí en forma concéntrica al sitio de punción. No puedo hacer no puedo pasar a hacer, ¿cómo es? Hacer pasar nada más mi torunda, ¿verdad? De un lado para el otro, sino tiene que ser del centro para afuera, ¿verdad? Esa es la condición para no contaminar mi muestra de cultivo, para no contaminar mi toma de muestra. Y luego se punza, se remueve con alcohol de 70 para el antiséptico, la iodopovidona, para evitar la irritación local. Luego de punzar, esto sería. Luego se desinfecta el tapón de goma del frasco y se inocula. Se inoculan los frascos sin introducir aire en ellos. Y se agita suavemente para homogeneizar la muestra, evitando que la sangre coagule, como les mencioné. Estos frascos ya tienen anticoagulante y tienen una concentración de anticoagulante, que no debe ser la cantidad indicada por el fabricante, ¿verdad? Que es 10 ml, no más de 10 ml. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Yo entendí que ya estuvieron leyendo, así que tengo entendido que ya les es un poco fácil esta práctica.
Bueno, catéteres removibles se realiza previo a la remoción de extraer muestras de hemocultivo. O sea, nunca extraer el catéter y luego tomar la muestra de hemocultivo porque ya les mencioné por las bacteriemias transitorias. Y de no cumplirse con estos requisitos, se rechaza la muestra. Y tampoco ustedes cuando sean médicos envíen catéteres, solamente catéteres, porque no sirve. Tiene que ir acompañado el catéter con la muestra de hemocultivo periférico y el retrocultivo, si no, no tiene significancia, relevancia. La muestra del catéter solamente indica colonización, no indica infección. Bueno, para catéteres removibles, o sea, los que son venosos periféricos, se lavan bien las manos con jabón antiséptico, se colocan guantes y realizan la desinfección de la zona del pericatéter con IO, solución o alcohol iodado y dejan secar 60 segundos. Retiran el catéter cuidando que no roce la piel porque la piel saben que la piel está colonizada por bacterias del género Staphylococcus y otro, ¿verdad? Y puede contaminar el catéter y nos puede dar un falso positivo. En forma aséptica se cortan 3 a 5 centímetros, nunca cortar más la punta. Ahora, en forma aséptica se corta 3 a 5 centímetros la porción distal, o sea, la punta del catéter, y se coloca en un tubo estéril o un frasco tapado. Eso se envía al laboratorio inmediatamente. Los catéteres de mayor longitud serán rechazados. ¿Por qué? Porque si es muy largo el catéter, si es más de 5 centímetros, no entra en la placa de Petri. Entonces, yo no puedo girar ese catéter. Lo que yo tengo que hacer después es girar ese catéter sobre el agar sangre y el agar chocolate y el agar marrón. Y si es que no gira, no voy a poder saber qué bacterias hay ahí en el catéter, colonizando el catéter. Si es muy larga mi punta del catéter. Entonces, es motivo de rechazo eso. Los catéteres no removibles, por ejemplo, los catéteres de vía venosa central son catéteres que no se quitan nada más. Y si se sospecha una bacteriemia asociada al catéter, lo que se hace es la extracción de una muestra de sangre a través del catéter. Y a eso se denomina retrocultivo. Y este retrocultivo sí o sí debe ir acompañado de un hemocultivo periférico para ver si es que está asociado al catéter la bacteriemia. Cuando se toma la muestra de retrocultivo y hemocultivo, que se suele hacer al instante y debe ser al instante, a la par se debe hacer esto, la toma de muestra a través del catéter llamado el retrocultivo y luego inmediatamente la hemocultivo periférico. Si hay una diferencia de positividad de 120 minutos entre el hemocultivo y el retrocultivo, esto me indica que la bacteriemia está asociada al catéter. Procedimiento para la toma de muestra es la misma que para el hemocultivo y teniendo en cuenta la desinfección de la zona de función tanto del catéter como la piel. O sea, yo también tengo que desinfectar el catéter porque si no desinfecto el catéter puede estar muy contaminado, colonizado por bacterias de la piel, entonces me puede dar un falso positivo. Líquido de función normalmente lo realiza un personal médico, tanto como la toma de muestra de LCR, peritoneal, articular, óptica, o sea, el oído medio, lo realiza el personal médico. Se tiene que tratar con jeringa heparinizada para evitar la coagulación de estas muestras, porque si se coagulan tampoco sirven, se rechazan, porque como saben las bacterias pueden quedar atrapadas en los coágulos. En la mayoría de los casos se aconseja acompañar las muestras con 2 muestras de hemocultivo de sangre, ¿verdad? Porque puede haber bacteriemia asociada, o sea, sí o sí ocurre primero bacteriemia y luego meningitis, ¿verdad? O por continuidad puede ocurrir también meningitis, ¿verdad? A partir de una infección del oído medio, ¿verdad? Pero igual puede haber diseminación a partir de ahí, ¿verdad? En la sangre. Entonces, es importante la toma de muestras de hemocultivo, entonces, acompañando a estas muestras, a estos líquidos de pulsión, ¿verdad? Ya sea LCR, pleural, peritoneal, entre otros. Esto ya saben, ¿verdad? Ya vimos la parte creo que ya vimos la parte de coco, ¿verdad? O sea, una partecita nada más, no detalladamente como en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se recolecta? Normalmente se recolectan
para el estudio microbiológico y citoquímico, 2 tubos y uno adicional para métodos moleculares. Se realiza una punción lumbar entre el L3 y el L4 y también al tomar la muestra se mide la presión, ¿verdad?, de agua. Esto lo realiza, como dije, mencioné el personal médico. Fuera del horario de recepción, dejar los tubos a temperatura ambiente. Y como les mencioné, nunca se tiene que refrigerar estas muestras. ¿Por qué? Porque hay bacterias sensibles al frío, como Neisseria meningitis, Haemophilus influenza. ¿Sí? Otros líquidos de punción, como mencioné, pleural, peritoneal, sinovial, ¿verdad? Se aconseja enviar el mayor volumen de muestra posible, ya que pueden haber infecciones con bajo inóculo. O sea, en el caso de las peritoneales, por ejemplo, suele haber mucha cantidad de líquido, ¿verdad? Entonces, la mayor cantidad de líquido se envía al laboratorio, entonces eso también se puede colocar en los frascos de hemocultivo, ¿verdad? Si es que hay mucha cantidad. Entonces, para favorecer el aislamiento de estas bacterias que están en bajo inóculo, ¿verdad?, en la zona de infección. O bacterias que son muy exigentes también. Bien. Para el pleural se utiliza el cuarto espacio intercostal con la línea media axilar como punto de inserción del catéter para... Profe, Sí, y la sí. profe Ana que te manda a decir que porfa redondees ya porque ya falta poco para que rindamos. Bueno. Perdón. Pasamos, esas son las donde se toman las muestras, ¿verdad? O sea, las zonas anatómicas nada más. Y todo es punción y aspiración, ¿verdad? En algunos casos lo que se inserta el catéter y se drena, ¿verdad?, la madre del líquido. Como el líquido, en el caso del líquido acítico pleural, en el LSR se realiza punción. En el caso de la artrosíntesis también. Muestras de piel y tejidos blandos, ya mencioné, ¿verdad? Lo ideal, tomar con una muestra de biopsia o una muestra de aspirado, ¿verdad? En abscesos cerrados se toma por aspiración y en abscesos abiertos se toma por aspirado sin la aguja o biopsias. Esto ya estuve mencionando y por ese motivo paso nomás. Urocultivo también ya me estuve hablando mucho, entonces esto ya mencioné todito, entonces paso nomás. Todo lo de la retención urinaria ya mencioné. Otras tomas, o sea, otras formas de tomar la orina, en el caso que no se pueda tomar al acecho, en personas que no controlan esfínteres, entonces se puede tomar por punción suprapúbica, ¿verdad? En esos pacientes que se sospechan una infección urinaria por anaerobios, más bien, ¿verdad? O en recién nacidos también se suele realizar en personas en pacientes que no controlan esfínteres. Por otro lado, están las otras variantes de toma de orina, que son que son tomadas por sonda, ¿verdad? Está el acecho, que se suele realizar en las criaturas, ¿verdad? Esta toma. Y por otro lado están las bolsas colectoras que no se recomiendan. No recomienden esto cuando sean médicos, por favor, porque cuando orinan en la bolsa colectora hay una cualquier cantidad de bacterias y con una jungla de bacterias, entonces no ayuda a eso. Tiene que ser sí o sí al acecho. Y si no puede ser al acecho, si es una persona encamada, entonces se puede optar por la sonda. Una muestra tomada con sonda es una muestra ideal. ¿Y cómo se toma la muestra mediante la sonda? Se inserta la sonda, se clampa o se pinza la sonda, se deja por 2 a 3 horas. Cuando se acumula la orina ahí, se desinfecta la tubuladora con alcohol o con iop y se punza con una jeringa. Se extrae 10 ml de orina y se coloca en un frasco de orina, de frasco estéril y se envía al laboratorio. Y esto nunca tienen que tomar tampoco el drenaje, ¿verdad? Porque si no se contamina todo, o sea, todo lo que se aísla ahí no representa el proceso infeccioso, ¿verdad? No tiene nada que ver con el proceso infeccioso, son colonizantes. Aquí en estas figuras se indican entonces el procedimiento
de la toma de muestra de orina mediante el catéter. Por punción suprapúbica son meramente, o sea, punción, pacientes deben tener vejiga llena y se realiza antisepsia de la piel en forma concéntrica en el sitio de punción, se punza la piel sana, evitando obviamente que esas zonas donde hay infección o inflamación. Con aguja y grilla estéril y recolectar el frasco adecuado, en el frasco adecuado. Coprocultivo se realiza para la investigación de patógenos entéricos, ¿verdad? Se realiza, o sea, la toma de muestra es por deposiciones. Sí se puede depositar o sea, se puede tomar la muestra con hisopo, también es una opción viable, ¿verdad? Normalmente en pacientes escamados se utiliza ese método, hisopados. Nunca se debe recolectar la muestra de heces del inodoro. Porque esa muestra puede estar, o sea, el inodoro está contaminado por bacterias, entonces me puede dar falsos positivos de bacterias que están ahí contaminando el inodoro. Siempre se tiene que recolectar, si se puede, directamente en el frasco de orina, frasco estéril de boca ancha, siempre. Y se envía, al tomar la muestra se envía directamente al laboratorio, ¿verdad? Porque no tiene medio de transporte, entonces hay que enviar inmediatamente al laboratorio una vez tomada la muestra de esas. Bueno, ¿cómo se realiza recoger una porción de material fecal, preferentemente material mucoso? Se coloca en el frasco estéril y se envía inmediatamente al laboratorio. Si es que el laboratorio no está trabajando, se envía con medio de transporte semisólido o se conserva a temperatura ambiente, pero no tiene que pasar 6 horas. Porque si no, la muestra pierde su integridad. Las muestras genitales, en el caso de la vaginal, se toman con ayuda de espéculos. Nunca se deben utilizar lubricantes porque pueden inhibir a la microbiota o a los patógenos que yo quiero investigar. Al colocar el espéculo, entonces con ayuda del hisopo, tomo la secreción de la endocervix preferentemente, ¿verdad? Comprimo el cuello con los bordes del espéculo y recolecto entonces la descarga e inserto el hisopo en el cuello del útero, rotando 30 grados para obtener el material. 30 segundos, perdón. Tomar el material con 2 hisopos y al instante se puede realizar ya la lámina para la coloración de Gram y también un hisopo en solución salina para la investigación de hongos. Y otro hisopo se coloca en un medio de transporte Stuart o carry player y se envía al laboratorio de inmediato. Por otro lado, básicamente en la vaginal se toma muestra de la vagina y el otro es de la endocervix. ¿Alguien me quiere hablar? Estamos casi llegando a la... Sí, Rolando, sí, vamos a... Yo creo que por suerte en la primera parte les hablaste mucho ya de toma de muestra, que es lo que tenés al final, ¿verdad? De cada uno, de cada material. Los compañeros ya están esperando, así que tenemos que rendir todos por igual, ¿sí? Sí. ¿Y si están de acuerdo? Sí, a no ser que tengan alguna pregunta así puntual, vamos cerrando ahora. Sí. Mientras ya van prendiendo sus cámaras, ¿verdad? Para dar inicio entonces a nuestro examen. Sí, por eso, ¿verdad? Entonces, recuerden que tiene que ser doble cámara, entonces vayan ya aprendiendo.